Hola a todos. Las combinaciones con repetición de n elementos tomados de R en R son los distintos grupos formados por R elementos, de manera que no entran todos los elementos. Y no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Y si se repiten los elementos. Y las combinaciones con repetición de n elementos tomados de R en R es igual al factorial de n más R menos 1 dividido por el factorial de R multiplicado por el factorial de n menos 1. Es decir, es igual al factorial del número total de elementos más el número de elementos de cada grupo menos 1 dividido por el factorial del número de elementos de cada grupo multiplicado por el factorial del número total de elementos menos 1. Por ejemplo, en una heladería hay 5 clases diferentes de helados. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? Vemos que son combinaciones con repetición, porque no entran todos los elementos. Porque hay 5 clases de helados. Y tenemos que elegir 3 helados. Es decir, por ejemplo, si la heladería tiene estas 5 clases de helados. De chocolate, fresa, menta, naranja y avellana. Elegiremos grupos de 3 helados, cada uno. Por lo tanto, no entran todos los elementos. Y no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Porque si por ejemplo, elegimos los helados de fresa, menta y chocolate, es lo mismo que si elegimos el de chocolate, fresa y menta. Porque es el mismo grupo de helados. Por lo tanto, no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Y sí, se repiten los elementos. Porque el enunciado no dice que tenemos que elegir helados diferentes. Por lo que podemos elegir, en un mismo grupo, 3 helados de fresa, o 2 de chocolate, y 1 de menta, etc. Podemos elegir helados repetidos, en un mismo grupo. Por lo tanto, calculamos las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3. Que es igual al factorial de 5 más 3 menos 1 dividido por 3 factorial multiplicado por el factorial de 5 menos 1. ¿Y si resolvemos? En primer lugar, vemos que 5 menos 1 es 4. Por lo que nos queda 4 factorial. Y en el numerador tenemos 5 más 3 es 8. Y 8 menos 1 es 7. Por lo que nos queda 7 factorial. Y a continuación, simplificamos, eliminando los factores iguales de numerador y denominador. Y vemos que como en el numerador, tenemos 7 factorial. Y observamos que desde el factor 4 hasta el 1 es lo mismo que 4 factorial. Entonces eliminamos 4 factorial del numerador y del denominador. A continuación, vemos que 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Entonces, eliminamos 6 del numerador y del denominador. Y finalmente nos queda 7 multiplicado por 5, que es igual a 35. Combinaciones con repetición. Lo que significa que hay 35 maneras de elegir 3 helados. Gracias.